Saludos, seguidores de mi canal Salud con Sabrosura. Hoy les vamos a tratar un tema sobre diabetes y tengo como invitada a la doctora Mariel Sánchez, la cual va a tratar este tema de una forma sencilla, llana, entendible. Así que con ustedes, la doctora Mariel Sánchez. Bien, buenas tardes. En esta ocasión, como mencionaba el doctor anteriormente, estaremos hablando un tema sumamente interesante sobre lo que es la diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que afecta a un 30% de la población, específicamente a personas mayores de 45 años. Pero existen muchos pacientes que en realidad saben que son diabéticos, pero no conocen lo que significa en sí ser diabético. Entonces, en este video les estaremos explicando los conceptos básicos acerca de lo que es la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son los factores que te predisponen a desarrollar la enfermedad y una vez siendo diabético, cuáles son aquellas comorbilidades que puedes desarrollar o complicaciones que pueden poner en riesgo tanto tu salud como tu vida. Entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos en el caso de lo que es la enfermedad. Tenemos que saber que la diabetes es una condición en la cual nuestro cuerpo no produce la insulina suficiente. En este caso es aquel tipo de diabético que tiene que utilizar insulina porque el cuerpo, como bien mencioné anteriormente, no la produce. Pero existen otros tipos de diabéticos, como es el caso del diabético tipo 2, que es aquel paciente en donde el páncreas sí produce insulina, pero esa producción de insulina es deficiente. Y no solamente que es deficiente, sino que nuestro cuerpo tiene cierta resistencia a la utilización de la misma. Entonces, hay factores que predisponen al paciente a desarrollar la enfermedad. En el caso de lo que es la obesidad, viene siendo como el preámbulo. El paciente, para ser diabético, específicamente el diabético tipo 2, primero desarrolla una resistencia a la insulina. Entonces, tenemos que conocer, por ejemplo, qué es la insulina. La insulina no es más que una sustancia que secreta el páncreas, que es uno de los órganos del cuerpo, que tiene como función transportar la glucosa, en este caso, hacia lo que es el interior de la célula. O sea, la célula de diferentes partes del cuerpo, dígase el músculo esquelético, que es el que más utiliza la azúcar para producir energía. También se traslada a lo que es músculo cardíaco, cerebro, en fin, a todas las partes del cuerpo, ya que la glucosa viene siendo una fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa? El paciente que tiene obesidad tiene un factor que impide que esa insulina se una al receptor. El receptor, para que me entiendan, es una proteína de membrana que se encuentra en la superficie de las células. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la insulina se carga con la glucosa, se conecta a lo que es este receptor y de esta forma permite que la glucosa entre a la célula y de esta forma los niveles de glicemia en sangre disminuyen. En el paciente diabético tipo 2 esto no se da. Entonces, al no producirse esta captación de lo que es la glucosa por la insulina, o más bien el transporte de la glucosa a través de la insulina, se produce una elevación en sangre de lo que es la glicemia. En este caso, el paciente obeso tiende a desarrollar esta resistencia porque la grasa va a ocupar el lugar de ese receptor y va a impedir que la insulina haga su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Ese paciente me va a desarrollar lo que es una elevación de la glicemia en sangre, pero todavía el paciente no es diabético. Es lo que se conoce como prediabetes. En este caso, es la puerta de entrada a la diabetes mellitus y es una forma que tiene remisión. O sea, si el paciente baja de peso, si el paciente realiza ejercicio, si empieza a comer saludable, pues el paciente puede no desarrollar la enfermedad. Entonces, luego de esto, que el paciente se hace prediabético y no lleva un estilo de vida saludable o no hace modificación de los hábitos no saludables en este caso, sí desarrolla la enfermedad. En este caso, una diabetes tipo 2. Hay signos que nos pueden ayudar a identificar cuando un paciente con obesidad me está desarrollando una resistencia a la insulina, que como bien decía es la antesala de la diabetes mellitus.
Generalmente los pacientes van a presentar una coloración negruzca en lo que son las zonas del cuello, que muchas veces los pacientes acuden a consulta porque suelen pensar que es parte del sudor producido diariamente, y no, eso es un error. Esta coloración negruzca de la piel que se da a nivel del cuello, las axilas, los codos, en un paciente obeso, nos habla de resistencia a la insulina. Es un paciente que se le debe de dar seguimiento y que por ende tiene que someterse a dieta y a ejercicio para disminuir, en este caso, su peso corporal y reducir el riesgo de esta forma de desarrollar la enfermedad. Entonces, aquel paciente que, a pesar de identificar este factor de riesgo, no lleva a cabo lo que es la modificación del estilo de vida, es un paciente que lamentablemente está condenado a desarrollar la enfermedad. En este caso, ya cuando el páncreas deja de producir la cantidad de insulina suficiente, ya no existe la forma de cómo el organismo regular esos niveles de glicemia y va a desencadenar lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que nos van a indicar que podemos estar desarrollando la diabetes como tal? Generalmente son 5 síntomas básicos. En este caso podemos iniciar con lo que es la pérdida de peso. El paciente va a producir una pérdida de peso que va a ser notoria en el tiempo. Pero aparte de esto, este paciente va a comenzar a tener aumento de la sed o aumento de la necesidad de ingerir líquidos. El paciente también va a comenzar a tener mayor necesidad de acudir al baño, en este caso va a aumentar la frecuencia urinaria. El paciente también va a aumentar lo que es la necesidad de ingerir alimentos o una hambre muy comúnmente o una hambre con frecuencia. Y este paciente también va a aumentar lo que es un aumento de la sed. Es un paciente que va a sentir mucha necesidad de tomar agua. Estos síntomas básicos son los que nos indican o los que nos pueden ayudar en primera instancia a identificar que estamos desarrollando una diabetes mellitus. Entonces, algo muy importante que hay que mencionar es que, como decía, la edad de predominio es mayor de 45 años, pero en un paciente con factores de riesgo, que sea obeso, en el caso de las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, que también es una condición que me predispone al desarrollo de un síndrome metabólico y por consiguiente una resistencia a la insulina, pacientes con antecedentes familiares de diabetes, también son pacientes que tienen una alta probabilidad de desarrollarme la enfermedad. Entonces, una vez usted sea diagnosticada con la diabetes, es importante realizar el tratamiento oportuno. El tratamiento se fundamenta en 2 pasos. Los antidiabéticos, ya sea antidiabéticos orales en el caso de la diabetes tipo 2 y la insulina en el caso de la diabetes tipo 1. Pero este paciente también tiene que realizar cambios en el estilo de vida. Tiene que empezar a realizar ejercicios, específicamente ejercicios de cardio, o sea, caminar, nadar, trotar, que son los ejercicios en donde el cuerpo produce un aumento de la utilización de lo que son las energías. Y como bien decía, la glucosa es una fuente de energía para nuestro cuerpo. Y de esta forma, al utilizarla, pues disminuimos lo que son los niveles de glicemia en sangre. Entonces, aparte de esto, la alimentación saludable, hay que especificar cuáles son aquellos alimentos que sí se pueden ingerir y cuáles no. En el caso del paciente diabético, todos aquellos alimentos con altos contenidos de azúcares están totalmente contraindicados. O sea, el paciente no los debe de ingerir, ya que esto va a producir una elevación subsiguiente de lo que es la glicemia. Es importante que el paciente inicie una dieta rica en proteínas, en vegetales, abundantes líquidos, con disminución de los que son los carbohidratos. Los carbohidratos los obtenemos en lo que es el arroz, el pan, las pastas. Todas estas son alimentos que el paciente diabético debe de moderar la forma de ingerirlos. No eliminarlo de la dieta porque son necesarios, pero sí moderar, o sea, comer de forma moderada y aumentar la concentración de lo que son las verduras y las proteínas. El paciente diabético tiene un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares,
De por sí, la diabetes es una enfermedad que produce modificación del endotelio vascular. El endotelio no es más que una capa de células que recubren todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Y por ende, al producirme modificación de esta capa de células, me predispone al paciente a sufrir tanto de hipertensión como de eventos cerebrovasculares con el tiempo, infarto agudo del miocardio. Al igual que me puede afectar lo que es el riñón, también me puede afectar lo que es la visión del paciente y ya en ocasiones ya un poquito más drásticas, el paciente me puede desarrollar una pérdida de la sensibilidad de lo que son las extremidades inferiores, lo que se conoce como una neuropatía, o también ya finalmente lo que es el pie diabético. Entonces es sumamente importante realizar un tratamiento oportuno basado en los antidiabéticos orales y una alimentación balanceada para no desarrollar las posibles complicaciones, ya que esa es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Doctora, añadiéndole algo a su tan bien expuesta tema, ¿qué le parece a usted sobre que algunos diabéticos a veces se ponen agresivos y de mal humor? ¿Usted cree que eso tiene que ver algo con la dieta? Porque no deben ingerir todo tipo de alimentos que una persona normal lo hace. Bueno, en este caso sí suele producirse, como bien sabemos es difícil dejar de ingerir lo que nos gusta, es difícil decirle a una persona no comas chocolates, no comas helado, o sea, son alimentos sumamente llamativos que nos gustan a todos y en un sentido el vivir con diabetes no es fácil, o sea, el llevar una vida saludable en base a lo que la diabetes requiere con relación a la alimentación es sumamente difícil. Y en este caso el paciente muchas veces se cansa de ingerir lo mismo, porque he visto pacientes que dicen, doctora, yo solamente como guineíto, o yo solamente como rulo, yo solamente como lechuga, ya no quiero comer más lo mismo. Entonces es sumamente difícil porque la dieta del paciente diabético es muy estricta, no hay mucha variedad, por así decirlo, y realmente sí puede producir alteraciones en lo que es el estado de ánimo del paciente. ¿Usted considera que de vez en cuando, para que el paciente no viva aburrido y pueda llevar quizá un ritmo más normal en su dieta, considera que de vez en cuando puede hacer tu desarreglito a sabiendas de que debe conversarlo con los ejercicios y siendo drástico con el tratamiento que su médico le indicó? O sea, llevándolo al pie de la letra, un día más que otro, diría yo, para que no llegue ese tipo de aburrimiento en su vida. Realmente uno no se lo recomienda al paciente porque, como bien dice el buen dominicano, al paciente tú le das una bola y te toma el día. O sea, tú le dices, ok, un día tú te puedes comer un poquito de arroz, un poquito de pasta, pero entonces el paciente ese mismo día ingiere arroz, ingiere pan o al día siguiente se come una fruta con alto contenido de azúcar. Y básicamente uno no se lo recomienda, pero sí en pacientes controlados por los parámetros de laboratorio, un paciente que no tenga los signos de descompensación, que ya son los signos que anteriormente mencioné, pues es un paciente que de vez en cuando sí pudiera ingerir algún alimento que le apetezca, pero no hacerlo de forma rutinaria, no se lo recomiendo. Pues bien, doctora, yo le agradezco su aporte a mi canal. Yo considero que fue un tema bien interesante y nada, usted ha traído un tema que en realidad la población en sentido general siempre está ansioso de saber sobre esta enfermedad que cada día crece. Así que yo le agradezco su intervención y le doy las gracias de antemano y así espero que en otra ocasión usted me apoye en mi canal. Estos canales realmente son de mucha ayuda para lo que es las personas que te siguen, porque sabemos que la medicina es prevención y una forma de prevenir las enfermedades es educando a la población. Entonces la finalidad de estos videos básicamente es educar a las personas que te observan a través del canal de YouTube para que empiecen a conocer su cuerpo y empiecen a identificar cuáles son aquellos signos que pueden alertarte sobre el desarrollo de esas enfermedades, porque como bien dije al principio, la diabetes en cierto punto es prevenible. Entonces es importante siempre empezar con lo que es la prevención y la educación de lo que es la población para disminuir
lo que es la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades. Pues nada, yo le doy las gracias de nuevo. Espero que a mis seguidores les haya gustado el tema de hoy. Así que nos vemos en otra ocasión con otros temas de interés.